Bueno, estamos viendo la robada del siglo que están haciendo a todo el mundo. En enero llenábamos nuestro coche de diésel por $70 y ahora mismo en pleno agosto cuesta $90 o euros. Dicen que el petróleo ha subido mucho y ha bajado por el tema de lo que es la guerra de Irán y todo eso, pero claro, ahora mismo ha bajado muchísimo el petróleo y el diésel no para de subir. Y esto es lo que controla todo lo que es el tema del suministro y de lo que es el transporte. Hoy vamos a explicar por qué se está produciendo todo este proceso, vamos a ver cómo protegernos y sobre todo vamos a ver cómo sacarle partido en Inversiones al Día con Aitor Ortigosa, donde todos los días tienes un vídeo de inversión, de finanzas, de economía y de especulación, que es lo que realmente nos importa a nosotros para poder sacarle ese partido al sistema financiero que ahora mismo fíjate cuánto nos está robando con la energía y el diésel. Así que suscríbete, échate un like porque comenzamos. Muy bien, vamos a ver los datos, los fríos datos para ver un poquito cómo funciona. Luego vamos a ver por qué el diésel encarece absolutamente todo y luego vamos a ver cómo protegernos y cómo sacarle partida a todo esto, ¿vale? Bien, tenemos que ver que el 28 de febrero, que fue justo cuando comenzó la guerra de Irán por parte de Estados Unidos, el 28 de febrero el Brent, el petróleo Brent de lo que es el norte de Europa, cotizaba unos $71 y el diésel estaba a 1,45. En enero estaba un poquito más bajo, ¿de acuerdo? Ya se anticiparon lo que son los miembros del tema del petróleo, las empresas y todo eso, anticiparon el precio y subieron muchísimo, ¿de acuerdo? En enero estaba mucho más bajo. ¿Qué pasa? Que empezaron a haber supuestos problemas de suministro, que si el corte de estrecho de Hormuz, que si ahora te hago no sé qué, que si ahora fíjate no va a llegar el petróleo para todos, y el periodo de máxima tensión fue en abril, cuando el Brent subió a $138, o sea, prácticamente se duplicó, ¿vale? Y el diésel llegó a subir a 1,80 euros el litro. ¿Cuál es el tema? Que aquí tenemos una subida de en torno a un 30% el diésel. ¿Qué ha pasado? Fíjate qué pasada, ¿no? Nos han metido un 30% de sobrecoste en todo lo que es el diésel y claro, ahora mismo el petróleo está en $90 y el diésel está en 1,82. O sea, se ha bajado un 37% el petróleo, mientras que el diésel ha subido. O sea, no solo que no ha bajado, sino que ha subido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué nos están engañando tanto? Bien, al final tenemos que pensar que el diésel encarece absolutamente todo. Quizá del petróleo se destile el diésel y todo eso. Y claro, aquí hay unos problemas de suministro, de abastecimiento y de todas estas cosas y de inventarios que luego lo vamos a explicar, ¿no? Pero si el diésel, al final, tú tienes que pensar que el diésel, los camiones, la agricultura, la maquinaria, las calderas, la construcción, ¿no? Todo, absolutamente todo, funciona con diésel. Y puedes no tener un coche diésel, como yo tengo aquí, tengo un Tesla, ¿no? Y digamos que no me perjudica esta subida, pero absolutamente todo lo demás va viajando con un coche diésel o con un camión diésel, ¿no? Por ejemplo, los transportistas que van al Carrefour o al Eroski o al Capravo o al que sea que utilices tú, oye, o al Mercadona, todos van con su diésel, ¿no? Entonces todos esos alimentos, productos, servicios están transportados con diésel. Por lo tanto, todo este sobrecoste que estamos pagando desde enero de 2026 de más de un 30% de lo que es el precio, pues está viéndose repercutido en la economía real, en lo que compras tú en el supermercado y así. Entonces todo está siendo cada vez mucho más caro. Entonces el robo que estamos teniendo por parte del sistema financiero y por parte de los actores implicados, aquí cada uno tendrá sus conclusiones y sus culpables, nos está afectando a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Que tenemos que pensar que hay que protegerse de esta degradación monetaria, porque el diésel crea inflación. Y si tú no te proteges de esa degradación monetaria, ¿qué es lo que va a pasar? Que cada día serás más pobre. Y ahora te voy a decir una serie de consejos que yo suelo hacer para mi vida real, ¿vale? En el cual todo esto que digo yo no es recomendación de inversión, haz tu propio análisis. Soy un tío random de YouTube en el cual explica lo que hace con su dinero y con su sistema de especulación. Y por cierto, si quieres ver mi sistema de especulación, mi cartera de acciones y de compraventa de acciones, ETFs y todo eso que hago semanalmente, entra en la newsletter donde todas las semanas ahí tienes actualizaciones de todo lo que hago y eso es totalmente gratuito, hacemos directos, hacemos de todo, ¿vale? Así que pincha por ahí porque te va a encantar el contenido. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo protegernos y lo segundo que tenemos que ver es cómo sacarle partido. Para empezar, ¿cómo protegernos? Pues es lógico, ¿no? Simplemente bajando tu dependencia al diésel.
Y me explico, hay muchos coches que funcionan con diésel, hay muchas calderas que funcionan con diésel, todos los desplazamientos que puedas hacer puedas evitarte. Esto al final es inteligencia financiera, que no creo que tenga que yo meterme en estos fregados, pero al final es bastante interesante que tú seas cada vez lo más soberano posible. Y fíjate qué tontería te voy a decir, pero qué interesante es el pensar así. Oye, tener en tu, no sé, en tu piso, si tienes una terraza o lo que sea, unas plantitas de tomates. Lo primero, para que aprendas cómo se planta un tomate, y lo segundo, para que veas la diferencia que hay entre un sabor del tomate que recoges tú de la mata al que compras en el supermercado. Eso, simplemente, tú compras unas semillitas que valen duros, o sea, no valen nada, y al cabo de unos meses vas a tener unos tomates que te valen, no sé, 3 euros el kilo o lo que sea. Tener ese tipo de conceptos, lo primero, no vas a depender tanto del supermercado, y lo segundo, vas a entender cómo funciona la comida real. Lo segundo, yo, fíjate, hace 2 años y medio, casi 3 años, compré este coche. Este coche me ha hecho ahorrar muchísimo dinero, cerca de 200, 300 euros al mes. ¿Por qué? Porque al final yo viajo bastante, yo le meto, pues no sé, un montón de kilómetros a lo largo al cabo del año, pues no sé, 35.000 o así kilómetros al año. Entonces, yo, haciendo cálculos con una calculadora, me di cuenta de que si compraba un coche porque tenía que comprar y era eléctrico y lo cargaba de tal forma, pues resulta que me ahorraba bastante dinero y lo amortizo en 3, 5, 7 años, y entonces eso, quieras que no, es una decisión lógica y económica para evitar ser pobre con estas cosas que pasan. Y sobre todo, no dependo del precio del diésel. Que luego de este coche depende de que Elon Musk se arte y nos lo apaguen por satélite. Vale, que nos van a poner un impuesto a los 100 kilómetros y cada vez que pase la ITV no sé qué. Te lo compro, lo que quieras, pero de momento yo me estoy aprovechando de esta situación. Entonces, este tipo de conceptos que parece una chorrada, por ejemplo, yo qué sé, en vez de tener una caldera de gasoil y rellenarla, pues yo qué sé, igual ponerte aire acondicionado, aerotermia, todo este tipo de cosas, conceptos de tecnologías que dependen más de la electricidad que de lo que es el propio petróleo, creo que ganamos ese tipo de soberanía, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando vivía en una casa, yo tenía mis placas solares y ahí conseguía mi consumo, lo conseguía a través del sol. Los días que hacía mucho sol, oye, pues estaba feliz de la vida, ponía el coche a cargar y me salía a cero, ¿no? Y otros días aquí, por ejemplo, en el norte de España, en Navarra, donde vivo yo, pues llueve bastante, ¿no? Entonces, pues igual, alguien que vive en Andalucía, pues quizás se pueda aprovechar más de esta situación. Pero en definitiva, yo a lo que voy es el hecho de ser más soberano. ¿Por qué? Porque cuanto más soberano seas tú a nivel, yo qué sé, de alimentación, a nivel de desplazamientos, a nivel de, yo qué sé, de monetario. Imagínate que ahora hay problemas con el euro. Si tú tienes, por ejemplo, dólares, o tienes criptomonedas, o tienes oro, o tienes cualquier cosa que sirva de intercambio monetario, vas a ser más soberano, no más dependiente. Y esto es fundamental en los tiempos que corren, porque lo que estamos viendo es cada vez más dependencia del Estado. Y esto siempre, siempre, siempre es malo. Y cuando digo del Estado, es del Estado, de las élites dominantes y del núcleo financiero del sistema financiero y todo eso. Entonces, claro, todo esto, que parece conspiranoico, lo que hacen es que a medio plazo, cuando tú vayas haciendo esta serie de decisiones, de repente va y tengas mucho más poder y sobre todo más control de tu vida. Que de repente no nos apague la luz como hicieron el año pasado y de repente tú digas, joder, si tengo un plátano en la nevera y tengo una botella de agua y una Coca-Cola, me voy a ir al supermercado y va y resulta que hay unas colas del copón porque la gente creen que ha empezado el apocalipsis zombie. En cambio, si tú tienes tu suministro con tu despensa, tu planta de tomate y yo qué sé, y tus placas solares con un inversor de tal forma de que tienes electricidad, eres mucho más soberano. Y esto es lo que creo que tenemos que ir persiguiendo todos los humanos, tío, porque al final cada vez somos más dependientes de todo. Entonces, esto es a nivel de cómo protegernos. Aquí ya te digo, yo igual puedo estar como una puta cabra, eso ya lo decides tú. Pero ahora vamos a ver cómo nos aprovechamos. Bien, tienes que pensar que sí o sí, todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo de la economía y de la geopolítica afectan directamente a la inflación. La inflación es el impuesto a los pobres. Los ricos no les importa la inflación. ¿Por qué? Porque tienen patrimonio, tienen cosas que vencen a la inflación. Entonces, los pobres, lo que tenemos que hacer básicamente es tratar de comprar ese tipo de conceptos para
que la inflación que los propios políticos y el sistema financiero y las élites dominantes, como lo quieras llamar tú, yo que sé, Satanás o como quieras llamarlo tú, te afecten lo menos posible o incluso te beneficies. ¿Cuáles son esos activos? Son los activos duros, los que superan con creces a la inflación, esa que nos dicen que es la del 2,5%, la del 3,5%. No, la inflación es mucho más. Yo siempre pongo el mismo símil. En 2002 yo vi a Metallica por 40 euros. Ahora las entradas de ver a Metallica pues son 200 euros, ¿no? Entonces fíjate, que ahora Metallica vende más discos. Yo qué sé, no lo sé. Yo pongo esos... O las camisetas de los conciertos. Una camiseta del concierto valía 10 pavos, ahora vale 35 o 40 euros, ¿no? Entonces ese es un poco el rollo, ¿no? Entonces, para comprar estas cosas, tú tienes que ver que hay que comprar inmobiliario, hay que comprar oro, hay que comprar bolsa, hay que comprar bonos ligados a la inflación para tener efectivo y así para poder tener la escopeta cargada para cuando vengan los estos, o hay que comprar cripto si me permites un poco la licencia, ¿vale? Porque yo siempre tengo mis reticencias con la cripto porque lo utiliza el sistema financiero para, lo primero, absorber la inflación y lo segundo, para deprimirlo cuando todo el mundo está arriba. Entonces es más un engaño que otra cosa. En cambio, el oro, los inmuebles o la bolsa, estamos viendo cómo se revaloriza y trata de batir a la inflación. Entonces tú cuando compras este tipo de conceptos cada vez eres más rico. Igual a un año vista no lo ves, pero cuando pasan 2, 3, 5, 7 años y dices, joder, tengo esta casa que de repente se ha revalorizado un 60%, hostia, si yo hubiera tenido mi dinero en el banco, va y resulta de que habría perdido mucho dinero. Además la he tenido alquilada, joder, me han estado dando unas rentas, o he estado viviendo yo en esta casa, no he estado pagando alquiler, voy a hacer un cálculo de servilleta a ver cuánto me habría ahorrado y si la vendo ahora no sé qué, ¿entiendes, no? Lo mismo pasa con el oro. Yo el oro compré en 2021, 2022 y lo he vendido ahora en febrero de 2026, sacándole un 200 y pico %, oro y plata, ¿de acuerdo? Las criptos pues 3/4 de lo mismo, las vendí el año pasado, ¿no? Y la bolsa a mí particularmente me gusta mucho la bolsa, hago muchas operaciones y tal, y siempre tengo bastante parte de mi patrimonio en bolsa porque es líquido, porque es más volátil, porque te permite hacer operaciones, en definitiva, ¿no? Y luego también hay otra cosa muy importante que es también ser soberano con tu propio trabajo, o sea, o tener participación en negocios. Yo, por ejemplo, compro bastantes negocios presenciales, negocios físicos, negocios offline, de tal forma de que me permiten dar ciertos conocimientos que tengo yo a ese negocio para que ese negocio mejore y si tú vas haciendo ciertas operaciones matemáticas para ver qué tal te va de contabilidad, va y resulta de que puede ser buena operación o mala operación. Pero todo esto al final va sumando poquito a poquito cosas para que batas a la inflación, para que salgas de esa carrera de la rata tan mala que nos están metiendo hoy por hoy precisamente con esta inflación que hacen los políticos y que hacen todas estas movidas geoestratégicas y geopolíticas, ¿no? Y cada vez tienes más soberanía. Entonces, ¿qué pasa? El día de mañana que les dé por cortarnos la luz de nuevo o les den por subir el petróleo a 300, ¿qué va a pasar? Vas a ser más antifrágil, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, yo me saqué el carné hace 22 años, ¿de acuerdo? 22 años aproximadamente. Y yo recuerdo siempre pagar la gasolina a 1 euro. Los primeros años, ¿no? El gasoil a 1 euro, 1 euro, 1 euro y ahora está en 1,90. Entonces tú dices, joder, en 20 años ha multiplicado por 2 el gasoil. Y eso que el gasoil normalmente lo tienen bastante controlado porque precisamente enseguida lo nota la gente y es algo muy impopular, ¿no? Y en definitiva tienes que ver que el resto de cosas se han multiplicado de precio. Entonces, estas son las cosas que te quería traer hoy. Es un vídeo no tan cercano a la bolsa, no tan cercano a esto, pero claro, desde mi punto de vista esto es un paso previo y fundamental para luego, sí, trabajar la bolsa, trabajar el oro, trabajar los bonos, trabajar el inmobiliario. Si tú no tienes este paso previo, no tienes esa liquidez para poder pasar a los activos duros que ganan a la inflación, el problema es que cada día vas a ser más pobre. Entonces ahora dale una vuelta, piensa un poquito en esto que he dicho yo y revisa un poquito cómo nos están engañando todos los políticos con la degradación monetaria. Y da igual de izquierdas, de derechas que del centro comercial, ¿eh? Al final tienes que pensar que esto es así y va a ser así siempre. ¿Por qué?
porque al final la política es el opio totalmente del pueblo, ¿no? Pero ya te digo, esto cada día iremos viendo en Inversiones al Día con Aitor Ortigosa, así que te recomiendo suscribirte y echarte un like, y si quieres ver las posiciones de mi cartera de compra y venta de acciones, entra por ahí, suscríbete, es totalmente gratis y aprende de verdad. Lo dicho, nos vemos mañana con un nuevo vídeo, y si no proteges tu poder adquisitivo, estás condenado a que la inflación galopante que tenemos te coma vivo. Nos vemos mañana, vídeo duro, pero necesario. ¡Adiós!